Bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Anabel Hernández y a Rafael Barajas Durán, conocido como el Fisgón en nuestro país. Rafael, editorialista gráfico de La Jornada, colaborador del Chamuco. Anabel, una periodista con la que hemos conversado varias veces en este programa. Bienvenida, Anabel. Gracias. Bienvenido, Rafael, gracias por estar aquí nuevamente los dos en este programa. Ahora con motivo de un conversatorio que se organiza precisamente para hablar del tema de los periodistas en estos días, prensa y sociedad. Estamos hablando de un conversatorio que se ha titulado Sin Censura, y bueno, pues con Lidia Cacho, con Anabel, con Marcela Turati, con Rafael, con Diego Osorno y con quienes están, digamos, en este país preocupados por la situación que se está viviendo en materia de defensores de derechos humanos y periodistas, que de pronto estamos en una suerte de mismo paquete por razones de la naturaleza de nuestro trabajo. ¿Han ustedes decidido alimentar esta discusión necesaria, este conocimiento necesario de lo que está pasando en México, pues empezando por la numeralia, ¿no? Esta numeralia que tristemente se va actualizando con los días y que nos habla de una lista demasiado larga, demasiado prolongada y demasiado impune en su existencia de muertes, desapariciones y todo lo que implica hasta el exilio de algunos de ellos. Rafael, empecemos por ahí, empecemos con los datos disponibles, con la información que hoy se pueda razonablemente tener de un asunto de esta naturaleza. Bueno, los datos disponibles son muy preocupantes. Revelan que México es uno de los países, digamos, en los que los periodistas sufren más persecución y en los que el desempeño de la profesión es más riesgoso. Tenemos del 2000 a la fecha, según datos de Reporteros Sin Fronteras, un total de 87 periodistas asesinados, que es muchísimo. Hay 14 periodistas que están en el exilio y unos 12 periodistas desplazados y 20 periodistas desaparecidos. Es decir, la situación es muy preocupante. Como decías antes de entrar al aire, se dice rápido. Se dice rápido y otra cosa, una cosa que resulta sumamente preocupante es el tipo de persecución que están sufriendo los periodistas, que es una persecución que en gran medida está hecha por el crimen organizado. Esto obviamente le da un tono muy peculiar a la censura en México. Anabel, ¿qué decir de la panorámica? Bueno, Carmen, las cifras hablan por sí solas. Estas cifras se han ido, los muertos, los desaparecidos, los exiliados, periodistas se han ido acumulando ante la absoluta ineficiencia del gobierno, y eso hay que decirlo. Por eso tenemos que organizar este tipo de eventos para hablar con la sociedad y para recaudar fondos para proteger a nuestros compañeros periodistas. La autoridad, tanto el mecanismo de protección a periodistas y tanto la Fiscalía Especial creada para atender todos estos temas de asesinatos y amenazas a los periodistas creada en la PGR, han sido absolutamente ineficaces para poder detener esta tendencia de violencia y amenazas contra los periodistas. Yo te podría decir desde mi perspectiva, de lo que yo he vivido en carne propia, estas autoridades no funcionan. El problema es que al no funcionar, siguen muriendo periodistas, al no funcionar, cuando estos compañeros periodistas desplazados, por ejemplo, estos 12 compañeros periodistas que han tenido que huir de estados como Tamaulipas, como Michoacán, como Veracruz, estados que por supuesto necesitan periodistas que ejerzan el oficio, que informen de manera veraz y oportuna, que tengan que salir huyendo, cuando llegan a la Ciudad de México o a otros estados, llegan sin tener ni siquiera para comer, Carmen. Y por desgracia, ni el mecanismo, ni el gobierno federal han podido implementar de manera eficiente y oportuna las medidas para dar alimentación y cobijo a estos periodistas. Por eso es que los periodistas hemos decidido, periodistas de a pie, Reporteros Sin Fronteras, los compañeros del Chamuco, yo y muchos otros periodistas hemos decidido hacer este equipo de trabajo, Lidia, Diego Osorno, hacer este equipo de trabajo para empezar a nosotros mismos intentar darle cobijo y alimentación a estos periodistas. Se han activado nuevos marcos legales, se han aprobado cosas en esta materia, protocolos, un conjunto de situaciones relativamente nuevas para un país como este. ¿Nada de eso funciona? No, Carmen. Nada de eso funciona. Yo misma, cuando he ido al mecanismo de protección a periodistas, tengo que esperar mes y medio para que me den siquiera una cita
por ejemplo, para estar en el pleno del consejo que integra el mecanismo y exponer mi caso. Tengo que esperar otro mes y medio para que me den alguna resolución. Eso yo lo viví. Y yo estoy en México y por suerte no estoy justamente en una situación de hambruna o de no tener dónde vivir. Imagínate que a los compañeros que vienen huyendo de otros estados tienen que esperar ese mes y medio para que alguien los reciba y ese mes y medio para que alguien les responda. En estos 3 meses ha habido compañeros que han tenido que pararse en una esquina, maquillados de payasitos, a pedir limosna, porque el gobierno no ha actuado de manera oportuna. Y me parece que ningún profesionista y ningún periodista, por supuesto, merece vivir esta circunstancia. Me parece que también lo que se pierde de vista es que esto que estamos hablando, los 87 periodistas asesinados, los 14 exiliados, los 12 desplazados, no es algo que solo afecta a los periodistas. Es algo que afecta a toda la sociedad. Si la sociedad no tiene a periodistas que estén informando de lo que está pasando, la sociedad no tiene cómo tomar decisiones informadas y cómo actuar. Y me parece que eso es lo que está pasando en estados como Tamaulipas, como Veracruz, como Michoacán, que se van creando vacíos de información y entonces la gente queda mucho más indefensa. Bueno, ese es un punto, desde luego, Anabel, Rafael, las zonas del país en donde el grado de vulnerabilidad se acrecienta. Estamos hablando de lugares en donde efectivamente se concentra el mayor número de periodistas o que han tenido que salir del Estado o que han tenido que sufrir algún tipo de agresión o que han muerto en una agresión directa de o el crimen organizado o el cacique del lugar o un ente indeterminado, porque buena parte de la impunidad viene de ahí, de que no se sabe con claridad, porque no ha habido autoridad que lo investigue, quién es el responsable de este tipo de agresiones a periodistas. Hay como focos. Por supuesto. Y son las zonas donde opera el crimen organizado con más impunidad. Es decir, una zona, un foco rojo muy importante, obviamente, es el noroeste con Tamaulipas, está también Michoacán, está, por supuesto, el estado de Veracruz. Es decir, y estos focos incluso se han ido, está el noreste también, está el noroeste, en fin, estos focos además se van desplazando y van cambiando de intensidad, digamos, dependiendo de los vaivenes del negocio ilícito del narco, ¿no? Entonces, por supuesto que, es decir, esto tiene repercusiones geográficas, pero sobre todo yo creo que tiene repercusiones a nivel social muy profundo. Así, una de las cosas que estamos viviendo y que a mí me preocupa mucho es que se está deteriorando, como pocas veces se había deteriorado el tejido social. No es que los periodistas seamos un sector que necesitemos, que pretendamos tener una protección especial, ni mucho menos, pero sí, es decir, a nosotros como periodistas sí nos toca solidarizarnos con nuestro gremio, para empezar. Y la otra cosa es que sí es un reflejo, el que los periodistas sean perseguidos, sí es un reflejo muy preocupante de lo que ocurre con el grueso de la población. Somos, digamos, una muestra muy indicativa de un sector que además es un sector privilegiado, porque es un sector que tiene voz. Y esto, por supuesto, que nos habla de la situación, de que estamos viviendo a nivel nacional una situación alarmante a nivel de seguridad pública. Déjenme, Rafael, Anabel, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. En el marco de este conversatorio Prensa y Sociedad, el título Sin Censura, que bueno, es la aspiración máxima de una sociedad democrática, tener una prensa sin censura. Y bueno, pues la realidad mexicana en este caso nos coloca frente a este espejo de qué tanta censura, qué tanta autocensura y qué tanta limitación en la prensa mexicana existe a partir de hechos de violencia tan directos como cuando le cuesta la vida a alguien que informa o comunica a sus auditorios o a sus lectores en diferentes partes del país. Volvemos después de la pausa con estas cifras, con estas reflexiones, con esta obligada circunstancia para los periodistas y para la sociedad. Volvemos después de estos anuncios. Bueno, regresamos en esta conversación con Rafael Barajas, el Fisgón, y con Anabel Hernández. En el corte hablábamos sobre la procedencia identificable, digámoslo así, de agresiones a periodistas en México. Hablábamos de la exposición que se ha hecho en el Museo de Memoria y Tolerancia con el tema y algunas gráficas, informaciones que puedan suministrar, por ejemplo, el artículo 19 o algunas organizaciones que se han dedicado, desde luego, al tema en cuestión. Y comentábamos que, bueno, según esas informaciones hay identificación
identificables, ¿no? Fuentes de agresión a periodistas identificadas con agentes del Estado, y que en algunas de esas gráficas o informaciones la procedencia de las agresiones era mayoritariamente desde ahí, independientemente de lo que dices, Rafael, que otras fuentes científicas